Página 108. Confesiones de un opiófilo. 17 de octubre. Tanto leer me está gastando los ojos, pero entender lo que no entendía, hacerme sabio, bien vale la ceguera. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estoy con Jorge Escotado. Jorge, ¿cómo estás? Pues muy bien, por tercera vez, creo, querido Gustavo. Siempre nos honras con tu presencia. O sea, es un gusto cada vez que me llamas. Bueno, pues hoy vamos a hablar, porque se cumplen años de la muerte de Antonio Escotado. Cuando sale este vídeo es 21 de noviembre. Queríamos hacer este vídeo para recordarle con su libro Confesiones de un opiófilo. Y antes de nada quería comentar el resto de los hijos de Escotado que han sobrevivido, ¿no? Daniel y Alejandro, hijos de Cristina, hermanos de Jorge. Antonio y Rebeca, hijos de Mónica y Claudia, hija de Beatriz. Pues deciros que hacemos este vídeo con muchísimo cariño y muchísimo respeto hacia la imagen de vuestro padre y que, bueno, sale primordialmente en mi canal Value for All, que no es monetizable, no estamos aquí para ganarle dinero del viejo, para ganar dinero en su memoria, sino que lo hacemos con muchísimo respeto y, bueno, queríamos también que lo supierais. Sí, sí, porque este libro, que a diferencia de otros, es un libro muy familiar, porque lo tuvimos que editar mi hermano Antonio y yo. O sea, realmente cuando se abrió el cuaderno, nadie lo había leído íntegramente en la familia. No sabíamos exactamente hasta qué punto era escandaloso de puertas adentro. De puertas afuera ya nos hacíamos una idea de que iba a ser bastante escandaloso, pero de puertas adentro también nos llevamos alguna sorpresa. Me acuerdo que editándolo con mi querido hermano Antonio, que toca la guitarra de maravilla y juega al ajedrez de maravilla, cosas que ha heredado de mi padre, pues a veces la congoja nos impedía seguir editando. Porque claro, cuando mi padre decía pues eso, que ya estaba deseando morirse, porque el libro, en el fondo, Gustavo, no sé si estarás conmigo, el tema principal es la muerte, ¿no? De hecho, da bastante mal rollo si lo lees muy de seguido, porque vas viendo cómo la decrepitud avanza, ¿no? Y cómo él es consciente, pero también es muy bonito cómo él se intenta, pues preparar para eso, ¿no? Y era muy bonito que él decía, hijo, yo practico el desapego. Y digo, pero ¿a qué te refieres, padre, con practicar el desapego? Dice, sí, hijo, no hay nada peor que una persona que patalea cuando el cuerpo le abandona. Entonces yo no pataleo. Yo espero la muerte como espera un torero al toro. Y en el medio del ruedo, ¿no? Entonces, este libro fue, o sea, yo, por ejemplo, es el libro que más me cuesta leer porque es demasiado epidérmico para la familia. Realmente, aparte que aparecemos todo el rato por ahí, ha venido Jorge, ha venido no sé quién, esto y tal. Es un libro realmente, tampoco es un testamento vital ni filosófico, lo que es un Escotado que nunca se había conocido, responsable de que se vendieran 4 ediciones en un mes, que es Escotado en Pils. O sea, nunca hemos visto un pensamiento de Escotado que se pueda articular en 2 líneas, nada más. Bueno, ahora sí, con los tweets y tal se puede hacer, pero antes no. O sea, este libro está lleno de tweets antes de que naciera Twitter. Y la verdad que sí, a mí se me caía la lágrima cada 2 o 3, pero vale, entiendo que a mí me toca especialmente, al resto de mis hermanos seguro. ¿Qué te parece, Jorge, el tono que tiene el libro? Porque es un tono que está entre lo filosófico y lo personal. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mi padre decía que era un striptease. No le gustaba hablar de manera autorreferencial, nunca lo hace en su obra, salvo en 60 semanas en Trópico y en mi vida privada, que son pues obras menores dentro de toda su bibliografía, y lo hace aquí. Entonces él me dejó muy claro, por favor, hijo, que se publique póstumamente. Y yo le dije, ¿pero por qué tienes tanto interés en que sea póstumo? Me dijo, porque si no, una turba gris vendrá y quemará mi casa. Eso es lo que decían. ¿Por qué? Porque el contenido del libro era no subversivo, sino lo siguiente. Es cuando el Escotado realmente reconoce públicamente cuál es su menú farmacológico para combatir la senectud y mantener la euforia. Entonces el tono es muy distinto. No es un estudio. No. Mi padre aquí no es un historiador, es un ser humano con sus fortalezas y sus debilidades. Y lo que sí que tiene son los poros del filósofo, ¿no? Que capta la esencia de la realidad que le rodea.
le vemos paseando por la naturaleza, le vemos describiendo una vaca que dice, me quiere mal esta vaca, habrá problemas como siga esta vaca mirándome mal. Luego cuenta que está cortando un enebro y cuenta los anillos de la edad del enebro y cojones, tiene la misma edad que yo. Eso para un filósofo pues debía ser no sé, un chisporroteo intelectual, ¿no? O sea, el tono del libro es totalmente distinto a cualquier otra obra de Escotado porque él sabía que se iba a publicar póstumamente y ahí ya un poco que le daba igual. Sorprende, Jorge, es que se le ve trabajar muchísimo en el libro, ¿no? Y de hecho en algún momento dice que está deprimido, que hace un esfuerzo porque la familia no lo sepa, pero que la escritura de los enemigos del comercio, que ocupa buena parte del último tercio del libro, o la mitad del libro al final, dice que le salva de la depresión, ¿no? ¿Cómo es esa parte del Escotado, que no es el Escotado drogota que algunos imaginamos que estaba todo el día volado de psiconauta, ¿no? Sino que estaba trabajando muchísimo, ¿no? Cuando leímos el libro y lo editamos mi hermano y yo, fuimos los primeros sorprendidos, porque mi padre nunca reconoció en vida que la depresión pudiera atacarle, ¿vale? Y además ahí lo dice en el libro, dice, intento que no se... Bueno, si luego ya un poco tienes conocimiento de la circunstancia como la tengo yo, debía estar de bajón farmacológico también, ¿vale? Pero mi padre sabía perfectamente cómo aumentar las fuentes del brío y la alegría de manera artificial. O sea, realmente mi padre me pregunta con 78 años si hoy es el día más feliz de mi vida o será mañana. Entonces, claro, yo veía ahí un viejo no risueño, un viejo realmente, viejo con mayúscula, por favor, en un estado de euforia permanente. Entonces, realmente, un drogota, unos cojones. Mi padre, para poder hacer una obra como Los enemigos del gracias a la droga, decía el Rayo, es condición necesaria, pero no suficiente la heroína, porque no penséis que si todos tomáis heroína en la tercera edad vais a hacer los enemigos del comercio. Pero claro, mi padre, sin los opiáceos, no digamos la heroína, que como te he explicado antes es el primer violín de una orquesta, sino todo el espectro de la familia de drogas de paz, por así decirlo, es la que permitió a Escotado trabajar hasta el último día con una capacidad incesante. O sea, realmente lo raro, yo no sé cómo decir, cuando me preguntan qué responder, ¿cuántas horas trabajaba tu padre? Siempre digo que es mucho más fácil pensar en cuándo no trabajaba, porque eso sí que llamaba la atención. Entonces, sí, el trabajo es brutal. O sea, mi padre siempre, esa gran idea suya y lo único que realmente creo que merece la pena que se preconice del mensaje que él tiene con el consumo de drogas es la sobria ebriedad. La sobria ebriedad significa tomar la dosis justa para no perder la elegancia ni la compostura, ni la capacidad de estudio. Entonces, una cosa es que tú utilices las drogas de manera lúdica para escapar de la rutina psíquica o el día a día, y otra cosa es que las estés tomando para agarrarte a la realidad del día a día. Entonces, el consumo es muy diferente. Entonces, aquí mi padre, pues, se ve como, tú dices, no es ningún drogota, al revés, tiene una obra ciclópea por delante que hacer y la única manera de abordarla en plena jubilación, o sea, porque la gente a los 65 años suele bajar los brazos, ¿no? Escota, los levanta y se hace los enemigos del comercio. Entonces, vamos, no cuesta nada y él lo reconoce, que se está ayudando y sirviendo de los conocimientos que ha ido ganando toda su vida y que por fin, ya con 65 años, se va a permitir influir en las fuentes de alegría. Bueno, Jorge, y lo que todo el mundo estaría esperando es que hablemos de la dieta farmacológica de tu querido padre, que para digamos, hacemos un pequeño spoiler, ¿no? Y es que realmente se drogaba con mucha mesura y en cierto modo creo que se debe tomar casi como ejemplo en el libro cómo habla de que es una dieta farmacológica para mantenerse en el tiempo y para no crear adicción. Cuéntanos cómo ves esto. Bueno, estoy de acuerdo en lo de mantenerse en el tiempo, pero él sí sabía que la dieta farmacológica creaba adicción. O sea, esto es inexorable. A ver, ¿cómo decirlo? Mi padre siempre se reía de la distinción entre drogas duras y drogas blandas. Decía que era igual que el agua del grifo o el agua bendita. Pero luego sí que hacía tres familias grandes, y yo apoyo esa clasificación, que son las drogas de puro brío, que serían los estimulantes, las drogas de excursión psíquica, que serían los visionarios alucinógenos, y luego las drogas de paz. Aquí es donde entra en juego
Este libro es de las drogas de paz. O sea, no le vemos tomando un LSD. Bueno, sí que habla de que se fuma un puerro, ¿eh? Que es un porro, pues sí, para visual navegantes. Pero sí, Escotado encontró un apoyo como una especie de muleta en, en todos los alcaloides disponibles hoy en día para el ser humano. Y es que no era una opinión, era un hecho. Todos sabemos que el láudano lo han tomado bastantes pues tomas de Quincy, por ejemplo, ¿no? O Cocteau. El emperador Marco Aurelio tomaba un haba de opio tebaico todos los días. Mi padre, cuando decidió emprender esta enorme empresa que es los enemigos del comercio, le llevó 15 años de ejecución y como 17 o 18 de pensamiento, pues sabía que ya estaba casi decrépito y él estaba knocking on heaven's door. Y entonces era el momento de decir, vale, pues ahora voy a aplicar mi conocimiento farmacológico para conseguir una euforia artificial que me evite los achaques de la senectud. Y bueno, él un día me dijo, hijo, el día que me tengas que cambiar los pañales será el último día que me veas vivo. No llegó a producirse esa situación. Y también me dijo, el día que los achaques superen a la alegría diaria, me iré al otro barrio. Y ahí lo dejo en el aire, ya se hablará en un futuro, ¿no? Sobre hasta qué punto Escotado puso fin a su vida voluntariamente o no. La cuestión es que vivió hasta el último día con una alegría y una coherencia en su mirada que parecía casi marciano. O sea, él nos tranquilizaba a su entorno, ¿no? Esto es lo bonito, cuando alguien está enfermo, que tú en teoría vas a darle condolencias, te las da él a ti. ¿No? Y dice, oh, perdona, o sea, el que puede sufrir si yo me voy eres tú, no yo. Entonces, mi padre nos preparó para su muerte. Este libro es un testimonio de cómo él va enfrentándose a la imagen que ve en el espejo cada día y cómo los desafíos intelectuales y una vida marcada por el destino, porque mi padre realmente yo creo que también acompañaba un poco a Antonio Escotado. Su destino estaba en las estrellas, él lo sabía, y entonces solo había una manera ya de llegar a ese cenit, y era utilizando la familia de las drogas de paz. Aunque me acuerdo que me decía, hijo, no aguanto levantarme 3 veces cada noche para mañana. Es que esto es un coñazo, es que la vejez, y murió con 80 años, que yo creo que es una edad digna, aunque ahora muchos dirían que muere muy joven, porque hay gente que muere con 94, con 98, pero Escotado tuvo siempre la sensación de vida cumplida. Y me decía, quiero descansar, si es posible, eternamente, pero no dejamos. ¿Y qué me dices de esta visión que él tenía sobre la glotonería, ¿no? Porque él, eh, por un lado, se drogaba, que para gran parte de la sociedad eso es como lo malísimo, y sin embargo la sociedad se queda como muy callada frente a bueno, pues, gente que tiene un sobrepeso y va arrastrando cantidad de kilos, ¿no? A ver, mi padre como siempre iba al dato. ¿Qué causa más muertes en el mundo? ¿El tabaquismo o la obesidad? La obesidad. Exacto, porque es una enfermedad mórbida. Significa que atrae a otras enfermedades. Tú ves a los japos o gente que tiene larga longevidad, no es gente obesa, es gente delgada, estilizada. De hecho, mi padre decía, oxida mucho menos tomar el SD que procesar un trozo de pan, porque en el fondo somos sacos químicos los seres humanos. Cada digestión que hacemos es como un palito más que ponemos en nuestra vida, ¿no? También cada polvo que echamos nos desgasta, pero si quisiera ser un fakir, que tienen fama de vivir largo tiempo, ¿no? Pues ahora se está poniendo de moda lo del ayuno intermitente y tal. Esto es una cosa, un conocimiento, una sabiduría que hay en la familia hace mucho tiempo. A mi padre, de hecho, en la mili le llamaban el artista del hambre, porque él nunca quería la cantidad, solo la calidad. Entonces se convirtió en un sibarita alimenticio, pero también un sibarita farmacológico. Y lo que no detestaba, lo que detestaba por encima de todas las cosas era la gula. Y él lo sacaba del mundo alimentario y decía que la gula no es un problema, un trastorno alimentario, sino un problema de mala fe. Y que la gula se puede aplicar a todo, o sea, a las mujeres, a las drogas, a la velocidad, al running, a lo que quieras, ¿no? Entonces, la vida con gula no merece ser vivida como a Escotado le gustaría. Es mucho mejor a pequeños sorbos
atragantantes sorbos. Y hay una cosa que dice en el libro, que es que cuando le da por hacer más deporte, nota que necesita reducir la dosis de droga que está tomando. Y en algún momento habla de la bici estática, también de cortar, de ir de leñas, también de hacer ejercicio en una máquina. Cuéntanos cómo era esta relación de Antonio con el ejercicio físico en los últimos años de su vida. Pues no es que lo necesita, sino que se da cuenta que con el ejercicio físico su cuerpo demanda menos drogas. Pero tiene una explicación totalmente química. Y es que el ser humano segrega naturalmente endorfinas, que son estas sustancias que nos permiten, pues, por ejemplo, levantarte así de la silla y que no te duelan las piernas cuando te levantas. ¿Qué pasa con las drogas de paz y con la familia de los opiáceos? Que segregan endorfinas de forma exógena. Entonces, si el cuerpo se acostumbra a que tú le estás dando endorfinas por fuera, deja de producirlas. Y aumentas el consumo y aparte eres absolutamente dependiente para eso, pues por ejemplo, para levantarte sin dolor, ¿no? Entonces mi padre, como quería mantenerse fuerte, activo, se hacía flexiones todos los días, hacía natación, lo cuenta mucho en el libro, ¿no? Los paseos. Eh, las drogas en sí y por sí no son buen negocio, o sea, hay que alternarlas también con vida familiar, con ejercicio físico. Entonces, no acostumbras el cuerpo tanto a algo que viene de fuera, sino que lo combinas con algo que viene de dentro, como pues en las flexiones, la bici estática. Vamos, me acuerdo de cuando hacía flexiones, de vez en cuando intermediaba un cigarrillo. O sea, eran unas flexiones de viejo socarrón. Él sabía perfectamente cómo funcionaba su cuerpo y bueno, mientras no nos abandona el músculo, que es algo que nos va a abandonar a todos porque lo vamos degradando, la producción de testosterona va bajando, es una cuestión natural. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Si además nos apoyamos en una muleta farmacológica, tendremos que apoyarnos en una muleta de esfuerzo diario. Y a mi padre ese sacrificio y tal le permitió también no caer en las hieles de la adicción demasiado pronto, en el sentido de no poder vivir sin la familia de los opiáceos. Pues ya, pues yo qué sé, cuando entró en los 70 largos, cuando ya no están indicadas las flexiones, no están indicadas la bici eléctrica, no está indicado el senderismo. O sea, ya un viejo que hace gimnasia como si tuviera menos de 50 años, un poco patético. Entonces mi padre se dio cuenta hasta el punto que era recomendable o cuando ya debía entregarse a las manos de Morfeo. ¿Y cómo era la máquina? ¿Es una máquina de estas de pesas lo que tenía? Es muy cachondo porque mi padre era el único que se veía en los anuncios de teletienda, ¿ves? Porque como él trabajaba por la noche, de vez en cuando encendía la tele y tal, y era cuando estaba o el porno del Canal Plus, este pixelado, o los anuncios de teletienda. Nos acordamos que compró un banco de pesas y luego lo compró otra vez y no se acordaban y llegaron dos bancos de pesas, creo, a casa. Y dice, ¿pero qué has hecho? Y dice, no sé, yo lo compré a las 5 de la mañana y tal. Y era un banco de pesas que permitía pues hacer así unas dominadas, luego te permitía hacer también unos ejercicios tal. Era gracioso, pero lo que más hacía era natación, flexiones y paseos. Y cortar leña, que también es muy bueno, porque la leña genera una frenética actividad de tu brazo derecho acompasado con tu respiración durante un momento muy limitado, que es mientras estás buscando el surco hasta que lo encuentras, porque mi padre cortaba de un lado, yo cortaba de otro, con la sierra sueca, y eso me era un ejercicio realmente, yo me acuerdo que nos vivificaba, por así decirlo. Entonces llegamos a casa y decía, hijo, unos huevos con chistorra, ¿verdad? Es el desayuno del leñador. Y una cosa que queda un poco como ya en el ámbito del mito y la realidad, ¿no? Es si realmente él, después de haber fumado 3 paquetes de tabaco al día durante muchos años y haber estado consumiendo también 3 gramos de caballo heroína al mes, si realmente eso le previno de contraer un cáncer. Él estaba totalmente convencido, y esto hablo a todos los médicos y lo reivindico. Y además lo sabéis, la familia de los opiáceos ralentiza el metabolismo. ¿Por qué? Porque una persona que toma opiáceos
come poco, folla cero, duerme mucho. Alarga la vida, el opio, sí. Por eso mi padre decía que es una droga de viejos, igual que la heroína. Y él estaba convencido de que podía tener varios cánceres encima. De hecho, estaba convencido que tenía uno, ¿vale? Lo que pasa es que nunca se pudo demostrar, pero que él lo había conseguido larvar, o sea, conseguir que no se metamorfosease en una especie de metástasis, ¿no? Y es cierto, si a ti te dicen que hay algo que reduce tu metabolismo, baja tus pulsaciones, aumenta tus horas de sueño, baja tu deglutir y además impide que practiques el acto sexual, pues así a lo mejor a la gente con 50 años le puede parecer monstruoso, pero a gente de 65 años le puede parecer muy aconsejable, porque es una vida poco oxidativa, en el sentido de que lo que, lo que mata es vivir, como decías. Entonces, pero mata antes ser gordo o consentirse la gula intelectual, nos referimos. Entonces, sí, sí, él estaba convencido. De hecho, a mí me pidió, por favor, me hizo casi jurarle que íbamos a contratar a un forense privado el día de su muerte. Pero claro, esta idea, que es bastante potente, no la dejó del todo bien armada, porque, joder, somos, perdón por la palabrota, somos 6 hermanos y entre que un cadáver fallece y se expone en el tanatorio, pues creo que hay 24 horas. Esto tenía que haber sido hecho mejor. Pero sin duda, el cuerpo de mi padre debería haber sido donado a la ciencia para que se demostrasen las conexiones neuronales que podía tener a esa edad en que la gente tiene Alzheimer y él hizo Los enemigos del comercio, ¿no? Cómo el deterioro cognitivo no está exactamente relacionado con la edad, sino con el amor propio y con el uso diario de nuestra capacidad de estudio. Los jugadores de ajedrez no tienen cáncer, los fumadores, no tienen Alzheimer, perdón. Los fumadores tienen mucho menos Parkinson, mucho menos Alzheimer también. Él de todas las drogas la que más le gustaba era la nicotina. Decía, es el tónico cerebral más heavy que se ha inventado, hijo. Y lo mantuvo hasta el final. Y decía, me duele todo menos los pulmones, cuando se seguía metiendo 3 paquetes de tabaco al día, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? La verdad que ahí yace, en Santa Inés, en Ibiza, porque no quiso ser incinerado. Me decía, hijo, pero qué horror, para mis uñas, para mi pelo, que todavía sigue vivo, no le voy a aplicar esa violencia. Entonces, como me incineréis, me voy a cagar en la puta. Entonces ahí yace, no sé, pero no pierdo la esperanza de que alguna vez se extraiga su ADN en un futuro, no lo sé. Pero desde luego que su cuerpo fue un laboratorio muy potente que debería haber sido donado a la ciencia. Bueno, Jorge, ¿cómo evolucionó tu padre de ser una persona de izquierdas y muy conocido por el tema de las drogas a pasar a ser conocido como un liberal o un libertario? ¿Cómo es ese paso que mucha gente diría que es imposible pasar una cosa? Sí, él decía que era el paso de inteligente a sabio. Y bueno, de alguna manera no se puede decir que Escotado sea de izquierdas, sea de derechas, sea liberal, sea progresista, sea socialista. Quien lea Los enemigos del comercio verá perfectamente cómo mi padre alaba mucho el socialismo reformista de Bernstein, por ejemplo. La cuestión es que cuando hizo la revolución hippie, en aquel momento era importante ser contestatario ante, pues yo qué sé, la invasión de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, y él decía, nosotros vivíamos de lo que los demás tiraban. Esto es una manera muy anticapitalista de hacer la guerra, ¿no? Entonces Antonio Escotado fue anticapitalista, más que decir yo que de izquierdas. Lo que pasa es que luego, con el paso del tiempo, la realidad, el estudio le hizo ir viendo que un pensador está ahí para cambiar de idea. Lo que no puede ser es que pienses siempre lo mismo, porque eso refleja que no estás estudiando. Entonces, mi padre estaba dispuesto a cambiar de idea siempre y cuando los datos lo demostrasen de manera inefable. Y entonces acabó siendo un defensor del liberalismo a ultranza porque había estudiado varias veces la historia de la humanidad, primero con motivo de historia general de las drogas, luego con los enemigos del comercio, que es una manera de contar la historia de la humanidad desde un distinto crisol, pero es la misma historia de la humanidad. Se había dado cuenta perfectamente de que el capitalismo es el sistema económico
el laissez-faire, la mano invisible de Adam Smith. El mercado no se regula, se autorregula. Y luego hizo caos y orden, que es muy importante ver el orden de la orden o la orden del orden, que es muy distinto. O sea, realmente las cosas se autoorganizan y es cuando él llama a eso orden de grano fino. Es lo que nosotros, lo que se nos escapa, lo que no podemos meter en una ecuación. Es algo que no entendemos, pero que generalmente es más económico que lo que nosotros mismos estamos que queremos proyectar, ¿no? El cientifismo. Hay cosas que no caben en una ecuación porque la naturaleza es más sabia. Y bueno, pues el laissez-faire, el intercambio voluntario de bienes, él decía, cuando no se comercia con bienes se acaba comerciando con personas. Lo había estudiado, él sabía perfectamente cómo se vendían en Constantinopla jovencitos, ¿no? De aquí de Europa que los capturaban, los captivi. Sobre todo tenían un alto precio en el mercado los pelirrojos. Fíjate qué tremendo, ¿no? Pues eso pasó hace pocos años, en pocos siglos relativamente. Entonces, realmente él se daba cuenta de que lo que decía Holbeck, creo, ahí donde no entra el comercio, entran las balas. Entonces, no hay nada más bueno para el ser humano que ser útil a otro ser humano. Entonces, realmente, al principio, él pasó de una política antimillonarios a decir que la mayor esperanza de un pobre es que haya más millonarios. ¿Por qué? Porque paga impuestos el rico y con esos impuestos podemos ayudar al pobre. O sea, el liberal no es el que quiere ir solo por su propio interés personal, no. El liberal es el que también está dispuesto a pagar una buena parte en impuestos para que no haya guerras civiles. O sea, el liberal es el que aboga por la igualdad de derechos y de oportunidades, pero por ninguna otra igualdad. O sea, se tiene que valorar perfectamente la meritocracia. No puede ser que tú quieras ganar lo mismo que yo cuando yo estoy trabajando 3 veces más. ¿Eso a quién se le ocurrió? Pues se le ocurrió a Marx. Entonces, Escota, bueno, que se le ocurrió a Marx, le puso nombre, pero eso es un movimiento cíclico que lleva pasando desde antes de Cristo. Eso también se demuestra en los enemigos del comercio. Entonces, mi padre era de izquierdas, era de derechas. A ver, emboscaos, todos lo sabéis, Cotado es transversal. No puedes decir que sea de derechas o de izquierdas porque nunca votó. Y luego nunca jamás aceptó venderse. Le ofrecieron programas, le ofrecieron entrar en gobiernos, pero no, él decía, pago con gusto el peaje de la independencia. Y el peaje de la independencia, pues muchas veces era la indiferencia. Por eso no le hicieron ni emérito ni catedrático cuando él solito tenía más libros que todo el edificio de la facultad, a lo mejor, ¿no? Entonces, no, es muy reduccionista decir izquierdas, derechas para Escotado. O sea, Escotado era una persona humilde intelectualmente, dispuesta a cambiar de opinión, pero dame un dato, y dame dos, dame tres, y si es así, cambiaré de opinión y no me costará reconocerlo. Y ahí es donde yo creo que se gana el aplauso de, de cualquier persona que vea la humildad intelectual. Ahí no, decir, oye, yo pensaba esto, mi corazoncito me decía esto, pero mis estudios, mis lecturas me dicen lo otro. Entonces, reconoce que estabas equivocado, porque solo aprendemos de los errores, nunca. Bien, pues para acercarse a este pensamiento descotado, tenemos esta especie de testamento filosófico y ahí él nos explica que él está contento de haber podido dedicar su vida al estudio y que con la luz que él ha arrojado sobre la falta de conocimiento le puede servir a otros, ¿no? Y bueno, creo que este vídeo y este podcast que grabamos, Jorge, nos permite eso, ¿no? Pensar que las ideas de Scott están muy vivas y que nos siguen inspirando y que nos siguen arrojando la luz sobre muchos temas que conocemos. Sí, incluso desconocemos realmente cuál es la potencia del mensaje, porque cuando bombardeas desde todos los ángulos, Escotado va a ir ganando como el vino con el tiempo. Echaremos de menos personajes así, que no tengan miedo a reconocer públicamente que se han equivocado y estén dispuestos a arriesgarse al descrédito y al final consiguen el crédito unánime gracias a esa arriesgada iniciativa. Pues tenemos escotado para rato. Yo os lo digo que Escotado ya ha dejado de ser un escritor de minorías
Y un escritor para académicos, Escotado ahora es un escritor al que agarrarse si realmente valoras tu libertad y quieres vivir la vida sin miedo. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy y estaremos viéndonos otras veces. Gracias a ti.